Tenemos la probabilidad, ¿no? Bien clarito, ¿ah? Ah, usted entonces la que... Ya. Porque a mí justamente yo tenía uno, pero no traje. Era el la prueba ya entraron. Pero la prueba había problema, ¿no? La prueba con mi marido no comparte la prueba. La materia para la prueba es hasta lo que pasemos el día de hoy. Así que el día de hoy a pasar la materia súper rápido. De tal manera que lleguemos calado el día número 8. Y ahora empiezo. ¿Tiene interrupción, por favor? Más rápido la materia. Ya. Ya. Estábamos en la unidad número 4, ¿cierto? Donde ustedes ahí tienen una serie de estructuras desde el punto de vista cronológico del año 1823 hasta el año de 1845. Lo que yo les voy a hablar ahora va a ser un poco, porque generalmente cuando se trabaja con cronología, uno tiene la posibilidad de ir marcando ciertas tendencias que son característicos de la época, ¿ya? Yo aquí les voy a hablar de 5 tendencias que marcaron el proceso de los evangélicos en Chile desde el año 1823 al año de 1845. ¿Ya? Estas tendencias tienen que ver un poco con respecto a cómo se va desarrollando el evangelismo chileno durante ese tiempo, que todavía no era tan chileno, más bien era extranjero, porque mayormente los evangélicos protestantes todos eran o norteamericanos, o ingleses, escoceses, es decir, generalmente de anglosajones. ¿Ya? Con respecto a este mismo punto, ustedes obviamente han leído esta cronología. Hay una tendencia que va a marcar este tiempo, que son las llamadas sociedades bíblicas. Coloquen mucha atención con estas 5 tendencias porque esta es pregunta de prueba. ¿Ya? Una tendencia que se va a dar en este periodo cronológico que ustedes tienen en el apunte. Una consulta, ¿te pasé apunte? Sí, eso lo repito. Ya, bueno, ya. Entonces solamente faltaría el apunte suyo. Ya. Un aspecto que se dio durante este periodo de 1823 a 1845, que es lo que ustedes tienen ahí en su cronología, es que comienza a aparecer
con algo más de presencia en las sociedades bíblicas, ¿ya? Británicas o la sociedad bíblica americana. Esas fueron las dos que actuaron en Chile, por lo menos en ese periodo. Sociedades bíblicas. Algo habíamos conversado en la clase pasada. ¿Qué cosa eran esas sociedades bíblicas? ¿Cuál era el objetivo que tenía esa sociedad bíblica? ¿Cuál era el objetivo? Hasta el cual. Sí, introducir a las Biblias para poder enterarse la... Correcto. Eran agencias o oficinas que tenían el objetivo de la distribución de la Biblia. Biblia en español ya, porque había sido traducido ya hace bastante tiempo atrás. Y estas Biblias, obviamente, que eran distribuidas, vendidas o regaladas. Pero no solamente Biblias, sino también Nuevo Testamento, sino también tratados bíblicos. Esos folletos que muchas veces uno reparte a las personas, también. Es decir, no solamente Biblias, sino también literatura cristiana en general. ¿Ya? Y uno de los libros que ya tenía una interesante venta y que la gente muchas veces lo adquiría, era, por ejemplo, el famoso libro El Peregrino. El Peregrino. No sé si ustedes lo han leído. No, pero lo he escuchado. Parece que no. El Peregrino. ¿No? Es un libro clásico de la literatura cristiana, entre varios libros que ya se vendían. Entonces, no solamente para que ustedes no tengan la idea que las sociedades bíblicas vendían ejemplares de las Sagradas Escrituras, sino que también vendían de la literatura cristiana en general, ¿ya? Pero, por supuesto, que se centraban más específicamente en las Biblias. Dentro de esta misma estructura, tenemos entonces las sociedades bíblicas británicas y extranjeras, y también tenemos la sociedad bíblica americana. Esta sociedad bíblica americana había nacido en Estados Unidos, y la primera nació en Londres, ¿ya? Entonces tenemos británicos y norteamericanos con sus respectivas sociedades bíblicas trabajando acá en América. Siempre hubo una cierta rivalidad entre los norteamericanos y los británicos y los norteamericanos. Y esto nosotros lo vamos a ver un tiempo más, ¿ya? Los norteamericanos era una acción que ya comenzaba a tener una figuración importante a nivel mundial. Comenzaba, no a ser la potencia que era ahora, pero por lo menos ya comenzaba a tener una cierta figuración. En esa época, obviamente que el Imperio Británico era el más poderoso en el siglo XIX. Era como actualmente es Estados Unidos o China. Entonces, en el siglo XIX, el Imperio Británico era justamente el gran imperio, el más importante que había a nivel mundial, ¿ya? Posteriormente, ese Imperio Británico va a decaer, como muchas veces pasa con los imperios, y aparece entonces en gloria y majestad Estados Unidos. Y ustedes bien saben que Estados Unidos ya se dice que no es tan potencia como hace 40, 50 años atrás. Y es muy posible que China, en un tiempo más, sea la potencia del siglo XXI, y Estados Unidos va a quedar a la saga. Lo mismo que le pasó en el caso británico, pierden figuración Gran Bretaña, especialmente por las dos guerras mundiales, y Estados Unidos entonces aparece como la gran, en este caso, nación, ¿no es cierto?, asediadora.
estas dos sociedades bíblicas comienzan a marcar ya una presencia en cuanto a la venta de Biblias, pero hay que tomar en consideración algo. En Chile no existía libertad religiosa. Entonces la venta de Biblias era ciertamente restringida. Ya no se podía llegar a vender Biblias tan públicamente. Pero sí lo que se hacía es ir casa a casa, ¿ya? Y vender las Biblias de manera particular. Porque eso sí estaba permitido, ¿ya? Que los disidentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana sí podían juntarse, pero de manera privada, en algún consulado o en algún domicilio particular. Entonces, ahí donde justamente ellos vendían esas Biblias o tratados. Entonces, estas dos sociedades ya van a empezar a marcar una tendencia importante desde el año del 1823 en adelante hasta 1845. ¿Ya? Ustedes pueden revisar en esta cronología algunas situaciones bien puntuales. Por ejemplo, aparece un Isaac Walrich, ¿sí? Ya. Se nota que leyeron. Se nota que han leído el texto. Ya. Ya no le voy a contar nada más porque para que quede como suspenso, ¿no? No, pero ya, le voy a contar. Este señor fue encomendado por las sociedades bíblicas americanas para abrir una oficina en Chile. ¿Ya? Y él es hermano de un personaje muy importante que después nosotros vamos a conocer. Este Isaac Walrich fue agente de las sociedades bíblicas americanas. Él empezó a distribuir Biblias, incluso arriesgándose hasta lo hizo en forma pública, con el riesgo que sea detenido. ¿Ya? Y tanto es así que en unas Biblias que él distribuyó en Quillota, la Iglesia Católica Apostólica Romana, al ver de que estaba este hereje repartiendo Biblias, logra confiscarle la Biblia a la gente y las quema en la plaza pública de Quillota. Este es uno de los primeros hechos donde se quema Biblia públicamente en Chile. Esto está ahí en el apunte que ustedes tienen, en la ciudad de Quillota, en la plaza de Armas. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya eso lo han leído, solamente yo estoy haciéndolo un recordatorio. ¿Cierto? Muy bien. Ya. Ahí ya tienen ustedes un hecho concreto, distribución de Biblias, pero también hay una represión de parte del catolicismo romano para, obviamente, tratar de que esas Biblias no sean distribuidas. Ahora, ¿por qué esto de Iglesia Católica Romana en contra de las Biblias? Estamos hablando de que es palabra de Dios, como que suena contradictorio que una institución cristiana, como la Católica Romana, ¿cierto?, esté destruyendo, quemando, esté yéndose en contra de la palabra de Dios. Parece algo que no tiene ni siquiera lógica, ¿no es cierto? Es como si los evangélicos empiecen a quemar sus Biblias o perseguir a otros porque están leyendo la palabra. ¿Por qué ustedes creen que pasaba eso? Podría ser traducido a un idioma que no sea el que ellos tenían, porque era como herejía, era un vocabulario vulgar, ¿cómo lo llamaban? En el fondo también tenía un trasfondo poderoso, ¿Ya? y era que la gente no llegue al conocimiento. Ya, correcto, muy bien. Porque Sí, así ellos mantenían también un poder sobre las personas. Exactamente. Sí, bien. También podría ser porque esas Biblias lo traían los libros apócrifos. Exactamente, también, muy bien. Sí, Ahí ya tenemos varios. había una antecedentes. prohibición Tenían de que de ellos solamente ellos podían dar su interpretación en la base escritura. Correcto. había una ¿Escucharon? prohibición de Ahí está la traducir respuesta. Hay varias respuestas que se resumen en una sola palabra. El monopolio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a las conciencias de las personas. Monopolio a las conciencias de las personas. Es decir, ellos querían tener el privilegio de leer y nadie más, de interpretar la Biblia y nadie más. Era la Santa Iglesia
católica De hecho, apostólica ahora romana, todavía la que continúa tenía, obviamente, ese privilegio que dentro de la feligresía católica actual también lo sigue teniendo. Así que esta Iglesia Católica Romana no ha cambiado para nada, ¿ya? Mantiene muchos de los parámetros de esta iglesia que estamos hablando actualmente. Es decir, solamente el sacerdote podía leer la Biblia y más encima en latín. Hasta mediados de la década de los 60 del siglo XX, es decir, del siglo pasado, todavía las misas en muchas partes del mundo, y acá, en Osorno, en Valdivia, en Curranque, se decía en latín. Estamos hablando hasta el año 65, 66, todavía en latín eran las misas católicas, no eran en español. ¿Ya? ¿Sí? 1965, mediados de la década de los 60. Pero hubo un papa, para que ustedes vean que no todos los papas romanos, hay algunos, bueno, cuesta encontrarlos. Cuesta encontrar algún papa bueno, pero sí hay excepciones. ¿Ya? Hubo uno, el Papa Juan XXIII. ¿No han escuchado ustedes? Sí, bueno. Juan XXIII. Juan XXIII. Este papa, incluso su apodo es el Papa el Bueno. Imagínense. Fue el primer papa que al referirse a los herejes, es decir, nosotros, a los evangélicos, dijo: ellos son nuestros hermanos separados. Así lo dijo. En todo caso, ya es un avance, ¿no? Para lo que nos dicen que somos unas víboras, devorantes, herejes, porque lo de Canuto es lo más suavecito que hemos dicho. Hasta casi con cariño. Pero que un papa diga: ustedes son nuestros hermanos. Separados sí, porque obviamente nos separamos de la Iglesia Católica Romana, pero ya él hablaba de hermanos. Eso ya es un avance. Por lo menos nos dicen hermanos, por lo menos él. Entonces, Juan XXIII quiso hacer toda una transformación dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero muchas veces hay tantos poderes económicos y políticos dentro de esa institución que, aunque muchas veces hay algunos papas, hay algunos obispos que han querido hacer cambios a la Iglesia porque se dan cuenta que van por mal camino, lamentablemente su esfuerzo ha sido en vano. ¿Ya? Y este Juan XXIII, por ejemplo, a partir de un edicto, dijo que desde ahora en adelante todas las misas comienzan a hablarse en lenguaje vernáculo, es decir, en el lenguaje, idioma del país. Es decir, acá en Chile, desde mediados del año 1960, más o menos 1965, se empieza a hablar de las misas en el español. Es decir, no hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces ya eso es un cambio sustancial donde obviamente los sacerdotes podían ya decir sus misas en el español. No obstante, él quiso hacer otros cambios, pero se encontró con esos poderes ocultos que hay dentro de la Iglesia, que tienen muchas veces tentáculos desde el punto de vista político y económico, e hizo que otras reformas que él quería no se pudieran implementar. Pero por lo menos sí logró que las misas se dijeran en castellano. ¿Ya? Y otras reformas más que de otra manera trataron de que la Iglesia Católica pudiera tener un concepto algo más cristiano. En todo caso, una de las grandes situaciones que se veía enfrentar la Iglesia y no se logró era que los sacerdotes seguían teniendo la exclusividad en leer y interpretar la Biblia.
a pesar de todos los cambios que él hizo, ese cambio de que también los feligreses podían leer, estudiar, analizar, aplicar la Biblia como nosotros los evangélicos lo hacemos, eso sí que no se logró. Es decir, la exclusividad siempre ha sido de los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos, por lo que ya se ha dicho. Porque se teme que si la gente conoce la Biblia, va a comenzar entonces a reclamar. Entonces la idea es a la gente mantenerla en la ignorancia. Y aquí yo voy a hacer un comentario, porque siempre me gusta jugar al límite. Muchas veces hablamos de esto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también en las iglesias evangélicas pasa algo muy parecido. Tenemos un pastor, un predicador, un líder. Da su sermón, pero no deja muchas veces que sus miembros de la iglesia puedan tener más conocimiento. No ha pasado en este instituto y en otros que hay pastores que le han prohibido a sus miembros estar en un instituto o en un seminario. Le prohíben. Ahora yo digo, ¿quiénes son ellos para prohibir? Pastores serán correctos, pero ellos no son dueños de la congregación. Jesús es el dueño, no él. Entonces, muchas veces, y yo quiero aquí equiparar las cosas, porque si ustedes se han dado cuenta, acá la crítica a la Iglesia Católica Romana es sobre todos los sábados, ¿no? Pero dura la Iglesia Católica Romana, ¿sí o no? Ya, la historia me respalda en todo caso. Pero también, cuidado, nosotros, los evangélicos, no somos tampoco blancas palomas. Cuidado. También tenemos muchas cosas, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo a través de esta historia del siglo XIX. Pero en el caso de lo que yo le estoy diciendo, también dentro de las iglesias evangélicas se produce un monopolio en el conocimiento. Y muchos no dejan que otros lean la palabra. Porque al leerla se van a dar cuenta de muchas cosas y de muchos errores que lamentablemente también iglesias evangélicas están cometiendo el día de hoy. ¿Ya? ¿Algún comentario de lo que dice? Coméntenos, así yo cerramos la puerta para que no se escuche más allá. ¿Puedes escuchar? Aparte que esto está grabado, así que... ¿De qué nos sale? No hay problema. Ojalá que esto llegue a la voz de pastores. Para que cambien un poquito. No quiero generalizar. Hay pastores que sí, evidentemente, quieren que sus miembros estudien, se preparen. Pero hay otros que no. Entonces hay que las cosas escalan en su justa medida. ¿Comentario? ¿Estamos todos de acuerdo? A ver. ¿Sí? Hablando del mismo tema, pero es como que ellos estoy el propuesto que ellos quieren dar. Claro. Porque significaría que uno podría decirle, no, esto está mal, esto está bien, porque en realidad todos dicen amén. Claro. Y si uno no lee, no va a saber si es verdad o no. Lo dijo el pastor. Sí, pero es que muchas veces tenemos tantas divisiones de las iglesias evangélicas en Chile. Yo conversaba con un evangélico venezolano y otro colombiano, y me dice que en sus países sí, también se producen algunas divisiones, pero ellos ahora que están viviendo en Chile, una de las cosas que más les ha llamado la atención, oye, pero la cantidad de divisiones que tienen ustedes, está bien que se vean tanto divisiones, pero si en una cuadra, de repente, cuando uno va a un sector acá de Osorno, en la mitad de la cuadra hay una iglesia. Esta fue la iglesia madre. Hubo sus pugilatos por ahí, se formó una iglesia y se va a una esquina, a la esquina de la cuadra. Después esa iglesia también tiene su problemita y después a la otra esquina se forma la otra iglesia. Así que tenemos en una cuadra 3 iglesias. En Rahue Alto, para los que no son de Osorno, en Rahue Alto se da esos casos. En una cuadra 3 iglesias. En Frutillar también. La iglesia madre y las otras 2 hijas, en la esquina.
Es algo que preocupa porque está bien, de repente podemos tener diferencias, pero un poco a lo que dicen estos hermanos venezolanos y colombianos le ha llamado mucha atención, tanta división, porque en sus países no es tanto. Yo creo que pasa por esto mismo, por el estudiar la palabra, mucho de eso, antiguamente, muchos de los pastores de hace muchos años atrás, ¿Sí? No había mucho conocimiento en lo que es la escritura y se dejaba guiar mucho por el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, ha ido avanzando, ha habido más conocimiento, entonces empiezan las mismas divisiones y la falta de conocimiento en la palabra muchas veces hace que no haya una base sólida. Lo otro que ocurre en la iglesia es que yo no consigo que vaya más de un pastor, hay uno solo. Ya. 200 personas, uno solo. Ya. 300 personas, uno solo. Ahí deberían haber Claro. 3 pastores. Como en otras iglesias lo hacen, ¿cierto? Pero aquí lo hacen. Sí, claro. Y eso igual determina cierta idea del pastoreo para que no me digan nada. Claro, exactamente. Aparte que un pastor nunca va a poder conocer a sus 200 miembros, ¿cierto? Porque son 200 problemas también, pues entonces de una u otra manera. Por eso es que ahora las mega iglesias no se están dando tanto ahora. Hubo un tiempo que era una moda, ¿cierto? Pero ahora ya se está hablando de una cierta cantidad de miembros y cuando ya eso lo traspasa en cuanto al límite, entonces se forma armoniosamente otra iglesia. Pero no por una discusión, sino porque armoniosamente dicen ya, somos muchos entonces, y ha pasado. Yo por lo menos tengo experiencia de pastores que así me han dicho que cuando ya la iglesia le crece mucho, entonces forman otra iglesia para siempre tener una cierta cantidad de feligreses y así también puede haber una mayor armonía también entre los hermanos y conocerse mucho más. Sí, hermano. De hecho, por ejemplo, la iglesia apostólica romana, creo que en el 2000 trató de hacer un concilio de retomarlo, el diálogo con la iglesia luterana, ecuménico. El ecuménico, con las iglesias reformadas, europeas, las iglesias históricas protestantes. Sí. Y se encontró con un tema de las congregaciones evangélicas que no hay nadie que lo represente o pueda... no hay una cabeza. Claro, en el diálogo. En cierta medida es bueno. Y también, claro, tiene obviamente en el 2000 la Iglesia Católica reconoció una doctrina de la salvación que nos considera hereje y de ahí ellos determinan que estamos en lo correcto. Ese concilio, pero ese tiene que pasar por un canal que tienen ellos, que eso no creo que pase. Sí, claro. Y obviamente cuando yo lo leí, cuando empecé y hicieron un credo ahí de ese concilio, y yo digo, wow, estos fueron pastores evangélicos, que le pasó a la Iglesia Católica, que reconoció en cierta medida que la doctrina que nosotros en cierta medida profesaban, los reformadores de su tiempo, estaba acorde, era correcta. Claro. Sin embargo, hay ciertos temas que la Iglesia Católica Romana, aunque nosotros podamos llegar a ciertos acuerdos, ellos no van a transar. Su papa, va. No me lo toques. ¿Ya? Es decir, nos podemos unir, juntar, cantar, todo, pero el papa es el papa. ¿Ya? Y ahí sí que nosotros tenemos problemas, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, no el Papa. Y lo otro, ya lo que se dijo, los famosos libros apócrifos. También, ahí hay una situación bien complicada, porque si ustedes, por ejemplo, le sacan esos libros apócrifos, pierde la esencia de las tradiciones y las costumbres de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Que todas estas cosas de el agua bendita, las procesiones, sacar la virgencita, es parte de la liturgia que está en esos libros. Por eso que nosotros los evangélicos no tenemos esas costumbres. ¿Ya? Entonces, por eso es que esos libros son, en cierta manera, el alma y corazón de lo que es las costumbres y tradiciones propias del catolicismo romano. Están sentados en esos libros. Porque en su Biblia, ellos también tienen los Salmos, los Proverbios, también tienen los 66 libros de la Biblia. Pero además agregan eso. Y en ese agregado están justamente sus tradiciones y costumbres como iglesia. ¿Ya?
Entonces, eso sí que para ellos también es intocable. No nos tocan ni al Papa, ni esos libros. Entonces, por eso es que es muy difícil, a veces, si alguien quiere soñar con esto, que alguna vez lleguemos a ser una iglesia universal, la iglesia católica. Sí, porque nosotros también somos católicos. Eso es difícil. Mientras que nuestros hermanos católicos romanos no digan y bajen al Papa y saquen sus libritos que tienen en su Biblia, va a ser difícil. Muy difícil. Porque dentro de la misma iglesia católica apostólica romana hay intereses económicos. Y bueno, sacas al libro, también a la iglesia le va a pesar esa parte. ¿Vale? Entonces, por eso es que sí, es interesante el ecumenismo, pero solamente es formal. Nunca se va a llegar al fondo. Porque cuando ellos nos dicen, hagamos ecumenismo, vengan ustedes a nosotros, a nuestra iglesia, vengan para acá. ¿Ya? Pero tenemos que también aceptar una serie de prácticas que está reñida con los conocimientos bíblicos. Ese es el punto. Bien, entonces las sociedades bíblicas marcaron ya un hito importante y desde 1845 en adelante, por supuesto, las sociedades bíblicas van a marcar mucho más fuerza aún todavía. Pero en este periodo ya las sociedades bíblicas hacen un trabajo bien importante de empezar a distribuir justamente la Biblia. Esto como un punto a considerar. Lo otro, como segunda tendencia, está vinculado al tema de misiones en la Patagonia. Esta es otra tendencia que se marca en este periodo de 1823 a 1845. No se olviden, por favor, de este periodo. De esto estamos hablando ahora. En el apunte aparecen algunos intentos de la iglesia anglicana para evangelizar, pero no a chilenos, sino a comunidades aborígenes, específicamente de la zona patagónica. Hablemos de Alapaluce, Ola y Yagán. ¿Ya? Entonces la pregunta que uno se puede hacer, ¿pero por qué los anglicanos no evangelizaron, por ejemplo, a los chilenos, a los criollos? ¿Por qué se fueron a evangelizar en estas tierras recónditas que quedan en la Patagonia a estas comunidades indígenas que para muchos hombres blancos eran subhumanos, casi salvajes? A ver, ahí hay un tema bien complicado también desde el punto de vista de la sociología, de mirar en menos a estas comunidades. Prácticamente al mirarlos, muchos decían que aquí estamos volviendo a la prehistoria. Los Ona, a la Colusa, ¿ya? Pero hubo un grupo de hermanos evangélicos protestantes que fueron a evangelizar a los patagones, como se llama. ¿Ustedes saben por qué se llama Patagonia esta zona? Por los habitantes. ¿Ah? Por unos habitantes que había. Ya, por unos habitantes que se llamaban Pehuelches. Ya, los Pehuelches. Pehuelches. Cuando ustedes tenían sus clases de historia, en el colegio, en el liceo, esta era materia. Esta era materia. Yo solamente estoy recordando. Los Pehuelches. Esta era una comunidad de indígenas que también vivían en el sector austral. Y tenía una característica muy especial este pueblo, porque eran hombres que medían sobre 1,80 m, 1,85 m de estatura.
y las mujeres sobre 1,70 m, 1,75 m. Es decir, eran muy altos. Entonces, como ellos eran muy altos, 1,85 m, la patita que tenían también era grandecita. Obvio. Entonces, ellos, cuando había un periodo de nieve, para que no tengan problemas de salud, se amarraban sus pies con cueros de animales que ellos cazaban. Entonces, una patita grande, más encima, envuelta en un cuero, más grande la patita. Y ellos pisaban la nieve. Y en la nieve quedaba una huella. Entonces, cuando los españoles llegaron a conquistar otros territorios, lo primero que vieron fueron unas huellas grandes. Entonces pensaron de que, aquí tienen que haber monstruos, o tienen que haber unos animales tan grandes que obviamente que ellos mismos como que se asustaron. Pero después se dieron cuenta que esas huellas eran justamente de estos hombres que, por supuesto, andaban con estos zapatos, se puede decir, o sea, que se puede decir zapatos, pero estos envoltorios ahí de cuero, y al pisar dejaban esas huellas. Entonces los españoles empezaron a identificarlos como los patagones, porque tenían la patita grande, ¿ya? Y de ahí viene el concepto de Patagonia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Cultura general. Cultura general. ¿Ya? Es importante saber, porque estas mismas cosas, de repente ustedes también les pueden servir cuando tienen una plática con un familiar, con un amigo, con una amiga, y de repente antes de entrar a hablarles del Evangelio, ustedes este tipo de historias, y no son relleno en esta clase, pueden ustedes contarles y empezar ahí a entrar en confianza. Lo mismo que yo le decía con el apellido Ishin. ¿De acuerdo? Ya. Ahí. Muchas veces cuando uno quiere entablar una conversación con una persona y la idea de uno es llevar el Evangelio, siempre tiene que tener algo antes, alguna historia anecdótica, algo que empiece a quebrar un poco este hielo que hay primero en esa conversación, y de ahí entonces después viene la palabra. ¿Ya? Entonces lo de los patagones es eso, ¿ya? Porque tenían la patita bien grande y en la huella marcaba una patita más grande aún, y los españoles le colocaron patagones, y de ahí viene la palabra Patagón. ¿Ya? Y los anglicanos empezaron a evangelizar a los onas y a los yaganes. Pregunta, ¿y por qué? Exactamente. Los anglicanos siempre tuvieron mucho respeto y cierto miedo a los católicos romanos. Ellos decían que si los chilenos estaban evangelizados, entre comillas, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces nosotros vamos a evangelizar a otros, aquellos sacerdotes católicos romanos no han evangelizado. Entonces ellos empezaron a mirar el mapa y se dieron cuenta que abajito estaban los onas, los yaganes, y que nunca habían recibido la palabra de Dios. Entonces los anglicanos, para no tener problemas con la Iglesia Católica, de estar, ¿no es cierto?, evangelizando, entre comillas, personas que ya, según los anglicanos, estaban evangelizados, ¿ya? Entonces por eso es que ellos empezaron a evangelizar otras cosas. No, en este caso, los que ya la Iglesia Católica había evangelizado. Y por eso llegan a la Patagonia. Y aquí tenemos historias emocionantes, ¿ya?, de hombres y mujeres que fueron a la Patagonia. Y hay un caso, pero muy conocido a nivel mundial, y que se llamó Allen Gardiner, que también aparece ahí en el apunte. ¿Ya? Esto es hasta el año 1845, pero le voy a contar un poquito más la historia que viene. Allen Gardiner llega con un grupo de misioneros a evangelizar estas comunidades indígenas, y él pierde la vida. Muere junto con los otros misioneros, de hambre.
Entonces, en algún momento, después que hagamos la prueba, en mayo, quiero trabajar específicamente una clase de lo que realmente fue Allen Gardiner, porque de él podemos sacar muchas lecciones de vida, porque esta es la idea de la historia, no solamente contar cosas, sino que también de la vida de estos hombres que dejaron todo, porque Allen Gardiner era un oficial de la Armada Británica, tenía todas las comodidades, económicamente estaba muy bien en Londres, y él toma una decisión de hacerse misionero, renuncia a la Real Armada Británica para hacerse misionero, con todas las privaciones que esto significaba. Y no solamente él decía que quería ser misionero en Inglaterra, sino que él quería hacer misiones donde el Evangelio no había llegado. Imagínense lo que eso significaba. Es decir, dejó todo por la obra, incluso su vida. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿uno estará dispuesto también a entregar su vida por la obra? Como lo hizo Allen Gardiner y otros más. Esa es la gran pregunta. Son excepciones. Estamos hablando de personajes de carne y hueso, igual como nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso que con Allen Gardiner, que aparece ahí en el apunte, vemos que hay una segunda tendencia de esa época de empezar a evangelizar a aquellas comunidades que la Iglesia Católica Romana no había llegado donde ellos, porque no les interesaba. Para ellos no era importante esas comunidades indígenas. Aparte que no eran miles y miles, pero en todo caso, ustedes saben que Dios nunca ve cantidades. Cada alma para Dios es importante. Y aunque hubiesen sido 30 almas, obviamente también son importantes para la gloria de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Ya. Vamos al tercer punto. Colonización del sur. Los detalles más específicos están ahí, dentro a punto. ¿Ya? Colonización del sur. Aquí hay un hecho que es muy importante. ¿Qué sucede? Aquí sí que voy a tomar esto, el apunte. En 1845, ahí tenemos un caso, pero específicamente, si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos al año de 1841. El presidente de Chile, Manuel Bulnes Prieto, promulga la ley de terrenos baldíos, es el embajador Rayelo, a instancia del ingeniero prusiano protestante don Bernardo Filippi, lo que permite la colonización de los territorios existentes al sur del Biobío hasta Magallanes. Esta ley, que fue promulgada por este presidente de la República, va a permitir la llegada de colonos alemanes al sur de Chile. Eso también tiene un efecto incluso en el día de hoy, porque nosotros actualmente nos encontramos en una dependencia de una iglesia alemana, de evangelio. ¿Sí? Desde el año 1841 se empieza a promulgar esta ley y en 1845 ya en forma particular empiezan a llegar los primeros colonos alemanes a Chile. Muchos de ellos protestantes. ¿Ya? Protestantes. Venían luteranos, calvinistas, reformados, bautistas. ¿Ya? Esas eran las denominaciones de alemanes cristianas que llegaron acá justamente a Chile. Y, por supuesto, que va a tener un impacto muy importante en el sur de nuestro país. Eso sí, ellos venían como colonos, no venían como misioneros.
Ellos venían acá a colonizar tierras que Chile le estaba cediendo, ¿ya? Porque había que desarrollar económicamente estas tierras. Pero ellos no se olvidaban que ellos también eran evangélicos protestantes. Y una de las primeras cosas que ellos querían era que se les respete su religión protestante, evangélica. Porque ellos venían a un país católico, apostólico y romano. Incluso muchas de las preguntas que los colonos allá en Alemania le hacían a Filippi era: ¿y nos van a respetar nuestra religión? ¿Vamos a seguir siendo protestantes, evangélicos, o tenemos que cambiar nuestra religión por la católica romana, como se da oficialmente en ese país? Era la pregunta que le hacían los colonos a Filippi. El gobierno de Chile les prometió a los colonos alemanes que ellos podían mantener su religión cristiana, evangélica, protestante, a pesar que era un país católico, apostólico y romano. Obviamente que eso provocó chispas en la iglesia romana, porque aunque estos no eran misioneros, eran colonos, pero sí venían con una religión al cual la iglesia católica, apostólica y romana no quería saber nada con estos herejes. Sin embargo, la necesidad económica de Chile de poder colonizar y darle un auge económico a esas tierras hizo que el gobierno de Manuel Bulnes igual entonces impulsara la llegada de estos colonos. En varias oleadas llegaron, ¿ya? La primera fue en forma particular, que aparece ahí en el apunte, pero posteriormente ya son llegadas más compactas, de mucho más familias, que empiezan a colonizar lo que es actualmente la región de los ríos y la región de los lagos. A fines, aquí me voy a adelantar un poquito, a fines del siglo XIX llegan otras oleadas más de alemanes, pero ellos se instalan en la Araucanía, así que no se confundan, ¿ya? Porque también en la Araucanía hubo presencia alemana, pero eso fue en las últimas décadas del siglo XIX, 1880 en adelante. Pero esto que nosotros estamos hablando ahora corresponde a los colonos alemanes que llegan a lo que actualmente es la región de los ríos y la región de los lagos. Y no llegaron 20, 50 ni 100 más, llegaron muchos, ¿ya? Y se empiezan a establecer en Valdivia, en Osorno y en Yanquihue. Y en Yanquihue había una caletita muy humilde que se llamaba Melipuyi. Y gracias al trabajo de estos alemanes, esa caleta después se convierte en un puerto. Actualmente la capital de la región de los lagos. Me refiero a Puerto Montt. ¿Lo sabían? No lo sabían. Ahora lo saben. Puerto Vara prácticamente no existía. Era un villorrio, un par de casitas. Y los alemanes hicieron de Puerto Vara lo que es actualmente. Frutillar, nada. Unas par de personas que iban a buscar frutilla por ahí y nada más, era pampa de frutilla, por eso se llama frutillaje, ¿ya? Y lograron, con trabajo, con esfuerzo, levantar muchos poblados y muchas ciudades. Ahora, claro que sí, también hubo algunos problemas. No todo fue tan espectacular, pero entre sumar y restar, evidentemente que los colonos alemanes lograron hacer surgir económicamente esta zona, ¿ya? Y muchos de ellos eran protestantes evangélicos. Por eso que en todas las comunidades o en todos los pueblos donde ellos estuvieron, había una iglesia luterana o evangélica protestante. Y al lado, la escuela. ¿Sí? Porque una de las cosas que lograron también los alemanes acá en Chile, decirle al Estado que nosotros no queremos llevar a nuestros hijos a las escuelas y liceos fiscales, porque ahí a nuestros hijos les están enseñando religión católica, apostólica, romana. Nosotros queremos que nuestros hijos
tengan siempre en las escuelas la doctrina luterana o la doctrina evangélica protestante. Esa fue otra lucha más que al final lograron y finalmente empiezan a aparecer las famosas escuelas alemanas, donde ahí los colonos alemanes enviaban a sus hijos y sus hijos también recibían doctrina cristiana en las escuelas. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, aquí estamos hablando de algo muy importante. Paulatinamente se va abriendo un surco, tal vez camino todavía muy pedregoso, pero camino para comenzar ya a tener una mayor presencia de los evangélicos protestantes en Chile. Y un punto importante fue la llegada de estos colonos alemanes. Como yo digo, no fueron misioneros, pero sí ellos tuvieron la capacidad de conservar su religión. Y gracias a eso, obviamente, es lo que nosotros ya bien sabemos. Ahora, ellos no hicieron proselitismo, no hicieron un trabajo de convertir a chilenos a la religión evangélica protestante, porque en ese tiempo estaba prohibido. Y los colonos alemanes no quisieron meterse en problemas y en líos. Entonces, por eso es que conservaron ellos, ¿no es cierto?, dentro de la misma colonia alemana, su fe evangélica protestante. A diferencia de otras denominaciones, que vamos a ir viendo después, que sí hicieron proselitismo con los chilenos. Pero en el caso de los luteranos, que puede ser tomado como una crítica también, que tal vez les faltó un poquito más de valentía para, ¿por qué no?, haber hecho proselitismo evangélico a los chilenos, pero bueno, eso es un tema que podemos conversar más adelante, pero el punto central es que con la llegada de los colonos alemanes ya también se abre una brecha importante en cuanto a ir logrando que no solamente sea la Iglesia Católica Romana la única iglesia cristiana, sino ahora también empezaba a aparecer esta iglesia protestante y evangélica. ¿Ya? Entonces la colonización del sur de Chile también marca un periodo muy importante en este caso. El cuarto punto, o la cuarta tendencia, que también es muy importante que ustedes lo tengan claro, era con respecto a la prohibición de la Biblia. Quienes leyeron el apunte, hay varias encíclicas papales o edictos papales, que ustedes leen ahí, que abiertamente le dicen al católico romano: no lea usted ningún ejemplar de los herejes. Y estos edictos o encíclicas papales se hicieron muy frecuentes en este periodo. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar la sociedad bíblica, empiezan a repartir Biblias, empiezan a vender o regalar. Entonces la Iglesia Católica Romana comienza a alertarse frente a esa situación. Entonces, dentro de una tendencia, porque siempre la Iglesia Católica, desde su nacimiento, había emitido edictos con respecto a prohibirle a su gente que no lea la Biblia. Pero, desde 1820 en adelante, esos edictos, que son como decretos papales, aumentan. ¿Por qué? Porque ya estaba el trabajo de las sociedades bíblicas británicas y la americana. Entonces eso significó para la Iglesia un tremendo golpe, que ellos obviamente lo recepcionaron a través de prohibir a la gente leer las Biblias y los ejemplares de las sociedades bíblicas herejes, sean británicas o norteamericanas. Y eso obviamente es lo que también ustedes pueden leer en este periodo. Eso también va a marcar otra tendencia durante este periodo, que va a estar también muy marcado por la intolerancia de prohibir a la gente leer esa Biblia. Yo ya les comenté lo que pasó justamente en Quillota, y posteriormente en San Felipe, en Valparaíso, también se quemaron Biblias de manera pública. ¿Ya?
a los católicos romanos que adquirían Biblias de los herejes, inmediatamente eran excomulgados. Y ustedes saben lo que significaba ser excomulgado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo menos para los que eran de esa fe. Prácticamente quedar como un paria, es decir, inservible para la sociedad. ¿Ya? Perdía todo derecho, desde el punto de vista incluso político, de ocupar cargos políticos. ¿Ya? Ser excomulgado era lo peor que realmente le podía pasar a una persona. Entonces, hasta ese punto hubo presión de parte del catolicismo romano para que la gente no leyera, en este caso, la Biblia. Sin embargo, a pesar de toda la presión, igual lograron las sociedades bíblicas ir colocando esa Biblia en las mentes y corazones de muchas personas. Y termino con algo que sí tiene una implicancia tremenda y que va a provocar tal vez esta es como la quinta tendencia. Cementerio. Esto sí que va a provocar un tremendo problema. Tal vez el primer conflicto religioso que se da en este país llamado Chile en el siglo XIX va a ser justamente por el tema de los cementerios. ¿Qué pasaba con los cementerios? En ese tiempo eran administrados por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Toda persona que llegaba a un cementerio tenía que ser católico romano. Entonces, y confesado por la Iglesia. ¿Ya? Aquellos que morían en pecado no podían ser sepultados en el campo santo. ¿Y dónde los sepultaban? En cualquier paso, hasta en los basurales. ¿Ya? Imagínense, personas que habían nacido dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana por tener delitos, asesinatos, violaciones, robos, si no ellos se confesaban y no pedían perdón por sus pecados, cuando morían, no podían ser enterrados en los campos santos de la iglesia. Leí que los niños que no eran bautizados también no eran permitidos. Claro, exactamente. Imagínense con los herejes. Si la iglesia prohibía a algunos de su misma fe, que no podías tú ser enterrado en un campo santo porque evidentemente eras un pecador empedernido, imagínense lo que pasaba con un hereje cuando moría. En Chile, yo les digo, llegaron comerciantes, industriales, y también llegaron personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Llegaron marinos. La Armada de Chile fue formada por marinos evangélicos protestantes. Y aparece una tremenda y gran figura, Lord Cochrane. En todas las ciudades de Chile hay una calle Lord Cochrane. Lord Cochrane, un marino evangélico protestante que formó la escuadra libertadora para liberar al Perú. Entonces la Armada de Chile tiene mucho que agradecerle a los protestantes. Y fíjense que hace mucho tiempo atrás, dentro de las cosas que pasan en este querido país, un oficial de la Marina evangélico no puede, hasta el día de hoy, hay un pacto de sangre, no puede ser almirante. No puede, no. Así de simple. No está escrito. No está escrito en ninguna parte. Pero hay un pacto. La Armada en algún momento se colocó tremendamente católica, apostólica y romana. Es decir, se colocó Scholl. ¿Ya? Y si hay algún oficial evangélico que hace una carrera brillante, no puede llegar al máximo cargo. No puede llegar. Intolerancia.
Porque hay una costumbre dentro de la Armada de que todos son oficiales que tienen que ser católicos, romanos. Una costumbre, y punto. ¿Ya? ¿Sabían ustedes eso? Ya. 2019. ¿Ya? Cosas que quedan, ¿no es cierto?, resabios de hace mucho tiempo atrás. Entonces, y lo curioso y lo contradictorio, que todos estos oficiales actuales, o que lleguen a ser contraalmirantes o almirantes, yo creo que no tienen idea del origen de la Armada de Chile, pues. ¿Ah? Formado por protestantes. ¿Ah? El primer almirante. Exactamente. El primer almirante. ¿Ya? Entonces, él, junto con otros oficiales, fueron los que formaron la Armada de Chile. ¿Ya? También había militares que prestaron servicios como extranjeros al ejército de Chile. Todo bien, cuando ellos servían a la patria. Pero ¿qué pasaba cuando uno de ellos fallecía en territorio nacional? Como hereje. ¿A dónde lo enterramos? Esa historia tal vez puede ser más conocida por ustedes, ¿no? No podían llegar a un campo santo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Dónde lo hacían? En Santiago, por ejemplo, en el Cerro Santa Lucía, antiguamente había un basural. Y ahí tenían que llegar los cuerpos de los evangélicos protestantes. ¿Se dan cuenta ustedes la indignación, la rabia, la impotencia de los familiares que tienen que estar enterrando en un basural? ¿Se dan cuenta ustedes o no? ¿Qué? Cuesta algunas veces transportarnos estos tiempos, pero ¿se dan cuenta ustedes lo indigno que es estar sepultando a un familiar en un basural? O si no, a alta mar. Había que llevar el cadáver, el difunto, a Valparaíso, y a alta mar ahí se le lanzaba. O en los requeridos de las playas también. Así era la cosa. Es decir, como si nada. Y lo peor, aquí viene lo peor, aparte de estar enterrando a esa persona que incluso había servido a la patria como militar o civil, claro, lo enterraban, pero siempre andaban deambulando los quiltritos, los perritos, que en ese tiempo también existían, ¿ya? Y muchas veces sacaban y los comían, bueno. Entonces, que alguien de repente me diga a mí, oye, ¿sabes? Fíjate que, ¿te acuerdas de ese familiar que enterraste tal día? Mira, está ahí botado en la calle, mordido por perros. No estoy inventando nada. Cartas, misivas de evangélicos protestantes que enviaban a sus parientes extranjeros, así lo dicen y así lo relatan. ¿Todo por qué? Porque como eran herejes, no tenían derecho a ser sepultados en un campo santo que era administrado por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué era la cosa? Entonces no fue nada de fácil el tema de ser evangélico protestante. Sí, para nosotros ahora, de repente, como es medio complicado, porque nos miran en menos, por favor, eso no es nada. No es nada. A todos, obviamente, esa tribulación que pasaba a esta gente. ¿Ya? Entonces, por eso, que frente a esa situación de gente que llegaba a Chile, trabajaba por esta patria, había logrado ellos desarrollarse en lo personal, habían también muchas veces creado empleos a otras personas, cuando morían, ese era el pago de este país. Pago chino, otra vez el pago chino. Sí, adelante, adelante. ¿Le dio permiso? ¿Sí? ¿Tiene permiso de ella? Sí. Ah, ya. Bien, entonces, continuamos. Entonces, la situación realmente es, pero totalmente indigna. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, ¿qué les parece eso?
a propósito de derechos humanos. ¿Qué les parece a ustedes? Así era la cosa. Entonces, tanto es así que ahí aparece también en el apunte un embajador norteamericano, le manda una carta al gobierno de la época señalando que ya paren el escándalo. Denle la posibilidad a estos compatriotas de poder tener una cristiana sepultura. Y ahí empieza todo un trabajo que se va a dar hasta llegar finalmente a una serie de normativas que van a permitir, después de mucho batallar, los llamados cementerios de disidentes. Acá los alemanes compraban terrenos, nosotros tenemos un cementerio alemán, ¿no es cierto?, donde podían ellos enterrar a sus familiares. Pero en otras ciudades, donde los evangélicos protestantes no eran muchos o no eran muy numerosos, no tenían mucha influencia, no sabían dónde enterrar a sus deudos, entonces tenían que trasladarlos muchas veces a ese campo santo. Entonces, a partir de eso, ustedes acá tienen una lectura. Cementerio General de la Ciudad de Santiago, el patio de los disidentes. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una gráfica del año de 1856. Este es el Cementerio General de Santiago, administrado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y lo que ustedes ven en el recuadro, abajo, ese fue los terrenos que se les cedió a los herejes para sepultar a sus deudos. ¿Ya? Pero para llegar a que este pequeño espacio pueda ser ahora para los herejes, pasó mucha agua bajo el sol. ¿Ya? Y ahí ustedes lo pueden ver en este mismo relato de este escrito, más lo que aparece en la cronología. Ahora, este patio de disidentes, cuando ustedes van a Santiago, ¿han ido al cementerio general ustedes de Santiago? No. ¿Han ido? ¿Han tenido la oportunidad de conocerlo? ¿Sí? Sí. Correcto. En breves palabras, ¿qué es lo que ves ahí? O sea, mira, culturalmente es discriminatorio. Ya. Hay que partir por eso. Correcto. Uno se da cuenta cómo está formado el cementerio general y ve las diferencias con respecto al patio. Correcto. Las rejas, la separación. Sí. Ahí hay un punto también importante, complementando lo que tú dices. A los disidentes se les dijo ya, le vamos a dar este pequeño espacio para que ustedes puedan enterrar sus deudas. Pero, una condición. Ustedes tienen que construir un muro muy alto, de tal manera que los feligreses de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no vean que ahí se estaba enterrando a herejes. Entonces, cuando ustedes van al patio general, al cementerio general y van a ese patio de los disidentes, que todavía existe, ¿no es cierto?, van a ver unos muros. Y esos muros separan también con la parte que corresponde a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hasta ahí la discriminación. Pero por lo menos siquiera había algún terreno para poder así enterrar a sus deudos. Pero con ciertas condiciones. Tenían que hacerlo a ciertas horas que no sean horas comunes con la gente católica, apostólica y romana. Por eso que ellos, al comienzo, tenían que ir a enterrar a sus deudos en la noche. 10:30, 11 de la noche. ¿Para qué? Para que las familias católicas romanas que enterraban a sus deudos, en todo este sector que ustedes ven acá, no vean a esos herejes porque era un muy mal ejemplo. Porque los herejes eran como personas que hubiesen tenido lepra, un poco menos. ¿Ya? Entonces siempre la Iglesia Católica Romana tratando de marcar esa diferencia. Entonces, los cadáveres que llegaban a ese patio disidente tenían que toda la ceremonia hacerse en la noche. Muy en la noche. Para que los demás no lo vean.
y obviamente se tuvo que construir ese gran murallón que divide, ¿no es cierto?, el patio de los disidentes con lo que es el patio general o el cementerio general que actualmente existe, ¿ya? Así que los que van a Santiago, si tienen tiempo, vayan al cementerio general, le preguntan al guardia dónde está el patio de los disidentes y él los va a llevar o los va a indicar, y ahí ustedes entonces van a poder ver esta muralla, ¿no es cierto?, y van a poder entrar y ahí ven nombres y apellidos, incluso de algunos personajes que nosotros vamos a trabajar en las próximas clases, ¿ya? Pero como les digo, para lograr este retazo de terreno, realmente fue un trabajo inconmensurable, pero que claramente también Dios estuvo con su mano poderosa ayudando para que los herejes, entre comillas, pudieran también tener un descanso como corresponde, digno en un cementerio. ¿Y se sigue sepultando gente? ¿Se sigue sepultando gente en ese patio? Pronto. ¿Se sigue sepultando gente en ese patio? ¿Y gente? ¿Sí? ¿Personas? No. Bueno, pastores, misioneros, hijos de pastores, esposas. ¿En este momento? En este momento no, en este momento ya está todo copado. Más o menos hacia el año 1975 fue la última vez que se sepultó a alguien, porque todavía quedaba un poquito de espacio. ¿Por qué? Porque después, esta línea que ustedes ven acá, se va a correr, entonces se va después a hacer un segundo patio de disidentes, porque esto ya les queda pequeño, ¿ya? Entonces se hizo un segundo patio de disidentes, hacia este sector de acá, y ahí ya con eso quedó prácticamente el espacio totalmente ocupado, porque lo demás, por supuesto, lo ocupan otros pérez. También en Valparaíso había un cementerio, ¿ya? También en Coquimbo, también había un cementerio, el cementerio inglés, no sé si ustedes lo conocen. Y van a Coquimbo, ustedes pueden ir al cementerio inglés, ahí están también sepultados todos aquellos protestantes, evangélicos, que eran desde Arica hasta más o menos La Serena, se concentraban ahí. Entonces muchas veces, cuando moría alguien en Arica, en Antofagasta, tenían que trasladarlo hasta Coquimbo, porque justamente ahí había un cementerio también de disidentes. ¿Se dan cuenta ustedes lo complejo y lo difícil que era morirse como hereje, entre comillas, acá en Chile? Claro, estas cosas nosotros no las hemos vivido, por supuesto, pero los primeros, el siglo XIX, evangélicos protestantes, sí tuvieron todas estas complejidades, pero a Dios gracias, se fue superando. Posteriormente, después viene otro problema que lo vamos a ver más adelante, que es con respecto al matrimonio civil. En Chile, la persona no se podía casar, por ejemplo, un hereje no se podía casar con una católica romana, ¿ya? O cuando habían dos protestantes que se querían casar, no les era permitido. Tenían que ir a alta mar, fuera de la jurisdicción de Chile, y ahí se podían casar, porque acá no era permitido. Y los hijos quedaban ilegítimos. Entonces, esa va a ser otra gran batalla más que se va a librar. Entonces, para que ustedes vean que a los evangélicos del siglo XIX, estar en Chile no les fue para nada de fácil. Para de nada de fácil, obviamente, mantener su fe, porque lo otro, para solucionar todos estos problemas del tema del cementerio, el matrimonio civil, era cambiar de religión, ¿no? Como algunos lo hicieron. Hubieron algunos protestantes, y no hago una crítica abierta por eso, pero sí hubieron algunos protestantes evangélicos que sí renunciaron a su fe, se hicieron católicos romanos y con eso no tuvieron ningún problema. Uno de ellos es el dueño, en esa época, del diario El Mercurio, Agustín Edwards McClure. Llega a Chile, funda el diario El Mercurio y él era escocés, protestante, evangélico, y se convierte a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ya? Por decir, un caso, hay varios más, de personas que, bueno, no querían tener problemas y se convirtieron mejor a la fe católica apostólica romana. Pero aquí también hubo muchos, la mayoría, que no querían cambiarse, porque en ellos había una convicción también original, de principios, de valores, y mantuvieron su línea de evangélico protestante. Muy bien, pues, nos vemos de este sábado que viene al próximo, ¿cierto? Ya.
hasta la lectura 2 entra, hasta la lectura 2 entra para la prueba. Cementerio. Entonces, para que no haya problema, que lo que pasa es que usted lo dijo, cómo era la cosa, unidad número 1. Ya, la unidad número 1, después yo paso hasta la unidad número 4 y se incluye la lectura 2, el cementerio general de la ciudad de Santiago, el patio de los Occidentes. Hasta ahí la prueba para el día sábado 26 de abril. De diciembre, ya. 26 de abril del año 2019, por si acaso. ¿Ah?